Hola a todos, bienvenidos al módulo 4, Arte y Literatura en España. Si tuviéramos que hablar de las primeras manifestaciones artísticas en el territorio español, tendríamos que remontarnos a la época paleolítica y a las primeras pinturas rupestres encontradas en la cueva de Altamira, conocida también como la Capilla Sixtina del Paleolítico. Pero si hay un pueblo que ha dejado su impronta artística a lo largo del territorio español, ese pueblo es el pueblo romano. Tenemos numerosos ejemplos a lo largo de la geografía española y en particular podemos hablar del acueducto de Segovia, pero también de numerosos templos, baños, etc. Entre las muestras de literatura podemos nombrar en primer lugar el Cantar del Mío Cid, que data del año 1200 después de Cristo y que se considera la primera obra de narrativa extensa en nuestra literatura. El siguiente grupo cultural será el de los musulmanes, cuyo legado queda perfectamente reflejado en muestras como pueden ser la Mezquita de Córdoba, considerada la mezquita más grande de Europa, o el Palacio de la Alhambra. El Palacio de la Alhambra será posteriormente utilizado por el rey Carlos I, emperador, como palacio y residencia también. La belleza y espectacularidad queda patente en sus paredes, arcos y en el famoso patio de los leones, situados alrededor de una fuente donde cada uno de ellos muestra rasgos faciales de las diferentes tribus que ocuparon la península ibérica durante el periodo musulmano. Destacar también la magnífica producción en ornamentación de flores, hojas, vegetación, caligrafía, así como las numerosas fuentes y estanques, símbolo de esplendor y riqueza, en definitiva, de estatus. Entre las fortificaciones de esta época nos encontramos, por ejemplo, la Aljafería de Zaragoza, o también de esta época podemos hablar de las primeras iglesias prerrománicas. Podemos hablar a continuación de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y la tercera de Europa. Uno de los ejemplos esenciales de la literatura española durante el reinado de los Reyes Católicos es la comúnmente conocida como la Celestina o la Tragicomedia de Calisto y Melibea, atribuida a Francisco de Rojas, que se remonta a finales del siglo XV. Así entramos en lo que denominamos el Renacimiento español, en pleno siglo XVI, siendo su mayor representante el Greco. Este pintor llega a España con el objetivo de convertirse en el pintor oficial del monarca Felipe II. Para ello, elaborará dos obras, siendo una de ellas El Martirio de San Mauricio, pero ambas serán rechazadas por el monarca al no cumplir con los cánones estéticos propios de la pintura española de la época. En Toledo, ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, podemos visitar una de sus grandes piezas que se titula El entierro del conde Orgaz. En literatura no podemos olvidarnos de una de las grandes obras de significado universal como es el Don Quijote de Miguel de Cervantes, donde el hidalgo español intenta luchar contra los molinos de viento. Algo a destacar del Don Quijote es que es la segunda obra en literatura traducida a mayor número de idiomas tras la Biblia. El Renacimiento evoluciona y da paso al Barroco, siendo su figura más destacada Velázquez y su producción pictórica, entre la que nos podemos encontrar las Meninas, también conocidas como la familia de Felipe IV. Entre su producción artística nos encontramos obras con un marcado carácter mitológico, con cierto significado oculto, como puede ser la fábula de Aracne, más conocida como Las hilanderas. En literatura podemos hablar de escritores como Francisco de Quevedo o Luis de Góngora, para así alcanzar el neoclasicismo, siendo su figura más destacada Francisco de Goya, representante de este periodo en el que el artista tiene que adaptarse a los gustos estéticos de una nueva dinastía, los Borbones, en España. Empezará preparando los cartones para la Real Fábrica de Tapices en Madrid y después continuará elaborando los retratos reales y algunas obras de gran contenido histórico, como son La carga de los mamelucos y los fusilamientos de Príncipe Pío, más conocidos como el 2 y el 3 de mayo. Estas obras Goya no,
presenció estos acontecimientos históricos, pero le pide permiso al rey Fernando VII para poder pintar estas obras y así celebrar la victoria contra la invasión napoleónica. Estamos hablando de que su producción va a ir evolucionando con el paso del tiempo, se convertirá en algo más personal, más oscuro, más privado, con ejemplos como podéis ver en Saturno devorando a su propio hijo, donde algunos expertos consideran que pueden percibirse la visión personal que tenía el artista del monarca Fernando VII. Estamos hablando del siglo de las luces, de la ilustración, de grandes cambios sociales, y con todo ello llegaremos al siglo XX y a lo que denominamos arte contemporáneo. Sin duda alguna, una de las grandes figuras destacadas del arte contemporáneo en España es Pablo Picasso, cofundador del cubismo. Entre sus obras, destacar el Guernica, alojado en el Museo Reina Sofía de Madrid y pintado durante un periodo de tiempo en el que Picasso vivía en París. Picasso se decide a pintar esta obra tras ver unas fotos en el periódico francés L'Humanité referentes al bombardeo de la ciudad de Guernica. Si esta obra se ha considerado una de las grandes piezas fundamentales en pintura del siglo XX, es porque el artista consigue, al eliminar cualquier tipo de referencia espacial o temporal, dotar a esta obra de un significado universal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser empleada para criticar, denunciar las atrocidades que se cometen en cualquier conflicto bélico, en cualquier época, en cualquier lugar del mundo. Más o menos parejo al desarrollo del cubismo, nos encontramos con el surrealismo, encarnado en España principalmente en las figuras de Salvador Dalí y Joan Miró. Si hablamos de Salvador Dalí, es importante recordar la idea de que el surrealismo se basa en la descripción del mundo de los sueños, el mundo onírico, y sobre todo bebe de las fuentes de las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud. Podemos observar en esta fotografía cómo Salvador Dalí está pintando una de sus obras, y me gustaría recordaros que en la época en la que se tomó la fotografía no existía el Photoshop, así que imaginaos la cantidad de veces que hubo de saltar Salvador Dalí, que se lanzó el agua o que se tuvieron que lanzar a estos pobres animales, los gatos. Resulta extremadamente complejo y difícil tratar de sintetizar todo lo que es la producción artística y literaria de este grande mosaico de culturas que es España. Por poner algunos ejemplos, como podéis ver aquí, están las casas colgadas en Cuenca, el Palacio Real en Madrid, consecuencia de la restauración que tuvo lugar tras el incendio del Alcázar, el Palacio de Verano de los Austrias, y que se llevó a cabo por la nueva dinastía, los Borbones. Podemos hablar, por ejemplo, en el norte de España, de Chillida, podemos hablar del Museo Guggenheim en Bilbao, podemos hablar de la Catedral de Santiago en Galicia, o del Parque Güell en Barcelona, o también de la Sagrada Familia, o incluso del Museo Dalí en Figueres, para terminar o culminar con una de las obras arquitectónicas más espectaculares, como es el Museo Posthistórico de las Artes y las Ciencias en Valencia. En literatura, la producción de escritores nos deja 5 premios Nobel, siendo el último de ellos Camilo José Cela en el año 1989. No queremos acabar sin hacer referencia a algunos de los autores en literatura contemporánea más representativos de nuestro tiempo, como pueden ser Manuel Rivas, JJ Benítez, Pérez Reverte, Elvira Elindo y un largo etcétera, que os aconsejamos que echéis un vistazo a su producción literaria.